Buen día, jovencitos del semestral Uni 2021. Espero que se encuentren muy bien todos. Vamos a entrar a la semana número 9, donde vamos a seguir hablando de los incas, ¿ya? La semana pasada les expliqué los orígenes de los incas, la organización social de los incas, la organización política. También hemos hablado de la parte económica, hemos hablado de qué manera los incas lograron grandes técnicas agrícolas. Ahora vamos a hablar de un aspecto que es quizá el aspecto más preguntado cuando hablamos de los incas en los exámenes de admisión. Vamos a hablar del aspecto cultural, sus manifestaciones culturales, ¿sí? Entonces, esto sería Inca, segunda parte. Vamos a desarrollar ahora, en la semana 9, las manifestaciones culturales. A ver, la civilización inca, como pueden ver ustedes ahí, en realidad es considerado el imperio más grande que existió en América antes de la llegada de los españoles. Controlaron un territorio que fue más allá de los 2 millones de kilómetros cuadrados. Sometieron a un conjunto de pueblos y, como te dije en la semana pasada, los incas fueron una gran síntesis cultural. Absorbieron los aportes, los conocimientos de los anteriores pueblos andinos para forjar su impresionante imperio. Vamos a desarrollar, en este caso, ahora las manifestaciones culturales. Profesor Gutiérrez, ¿qué es lo más destacado en la sociedad inca en cuanto a manifestaciones culturales? Justamente es lo que les voy a explicar, mira. Eh, Conocemos de los incas de varias maneras. Por ejemplo, los arqueólogos aportan con las excavaciones, con el análisis de los restos materiales encontrados en las huacas. Ahora también los historiadores tienen un aporte. Los historiadores van, por ejemplo, al archivo de Indias, que está en Sevilla, España, donde los españoles se llevaron la mayor parte de la documentación de los cronistas. ¿Quiénes son los cronistas? Son aquellas personas, al inicio solo españoles, que llegaron y plasmaron en unos documentos la sociedad nueva que estaban sometiendo, los incas. Con el tiempo, inclusive, con los mestizajes, varios de estos españoles tuvieron hijos con mujeres indígenas de la nobleza y nacieron mestizos, como por ejemplo Guamán Poma de Ayala, que es una persona que, aparte de escribir sobre la concepción de los incas, sobre sus tradiciones, también hizo una gran cantidad de dibujos, como lo puedes ver ahí. Gracias a él podemos ver, por ejemplo, cómo los incas rendían culto al Malki. ¿Qué es el Malki? Es la momia, sobre todo la momia del Inca, que era la más adorada. El Inca era conocido pues como el hijo del sol, el hijo también de la luna. Entonces, el Zapa Inca era venerado después de muerto, como puedes ver ahí, con su Malki, su momia. Además, también se rendían una serie de fiestas importantes, entre ellas la ceremonia del Inti Raymi o Fiesta del Sol, dedicado al principal dios del estado. Los incas eran politeístas, pero el Inti, el Sol, era el dios principal. A nivel de educación, podemos mencionar que los incas tenían un sistema educativo al cual solamente podían acceder los grupos de la élite, o sea, la nobleza. Podían acceder para tener una educación para que puedan más adelante también ser parte del gobierno. Los de la nobleza, sea la familia del Inca, o sea, por ahí grandes curacas aliados del Inca, ellos podían acceder a la educación. Se les enseñaba, por ejemplo, conocer sobre su religión, sobre sus concepciones históricas que se combinan con las míticas en esa época, sobre cómo gobernar, también cómo dirigir la defensa del pueblo o de las posesiones incas, es decir, el arte de la guerra. Matemáticas básicas también.
Entonces era una educación desarrollada por los grandes sabios llamados amautas en unos lugares llamados la Casa del Saber, en quechua Yachayhuasi. El Yachayhuasi era el lugar donde la nobleza inca se educaba en una educación netamente oral. No tenían ellos sus cuadernos, sus lapiceros, sino que tenían simplemente una información que tenían que retener, recordar, memorizar, ¿sí? Se han encontrado en excavaciones arqueológicas, por ejemplo, instrumentos de cálculo matemático. Esto podría ser considerado por algunos como el ábaco inca, la yupana. Se utilizaba con granos, posiblemente de maíz, para llevar cálculos matemáticos en esos cuadriláteros que tenemos ahí, en esa piedra muy bien pulida y labrada. Era un instrumento de cálculo matemático como la yupana. Los incas también tuvieron una gran cantidad de quipus. Recuerda que los quipus no son un invento de los incas, ni tampoco de los huari. Como decía la doctora Ruth Shadi, posiblemente los quipus tengan un origen en Caral, ¿sí? Bueno, el hombre encargado de leer estos quipus era el llamado quipu Camayoc, el que llevaba la contabilidad, sobre todo de las colcas del imperio. Recuerda que te dije, las colcas eran los grandes almacenes de los incas. Había una gran cantidad de productos que podían durar semanas y hasta meses. Y el cálculo era llevado a través de un sistema de cuerdas, como puedes ver ahí, llamado el quipu, instrumento de contabilidad, instrumento mnemotécnico. La cerámica inca fue bastante destacada. Por ejemplo, ellos desarrollaron el urpo o aríbalo. ¿Qué es eso? Bueno, pues una especie de enorme jarrón, como el que puedes ver ahí, donde trasladaban, por ejemplo, líquidos como la chicha de jora. La decoración es policroma. Hay una decoración ahí también con motivos geométricos. La cerámica inca es una de las más destacadas, sin embargo no fue la máxima expresión de la cerámica. La mayoría de arqueólogos considera que la mejor cerámica de la historia del Perú prehispánico es la que tuvieron en el segundo desarrollo regional sociedades como, perdón, en el primer desarrollo regional, sociedades como los moches o los nazcas. Pero los incas también tuvieron una cerámica interesante, como puedes ver ahí. Aquí también tenemos los queros de cerámica, hubieron también queros de madera, finamente decorados. En cuanto a textilería, los incas tenían una textilería que venía, por ejemplo, de los Agyahuasi o Casa de las Escogidas, es decir, las Adyas. Las Adyas no solamente hacían culto al sol, no solamente hacían labores en los templos, sino que también estas mujeres escogidas también hacían tejidos muy finos para la nobleza. ¿Cómo se llaman esos tejidos hechos por las Adyas para los grupos de poder? Se llama el cumbi, como podemos ver ahí, el cumbi. Una técnica, una gran destreza para poder hacer estas decoraciones geométricas. ¿Y cómo se llama el tejido ordinario? El tejido que cada ayu, que cada población hacía, desarrollaba. Bueno, tenemos la llamada abasca, el tejido ordinario. Los incas tenían una particular concepción del mundo. Quizá podemos vincularlo con la actualidad en el Perú, ¿no? Por ejemplo, muchos cristianos creen que existe, pues, aparte de este mundo, otros dos mundos. El cielo, donde estarían, pues, los santos, donde estarían, pues, los dioses o Dios, ¿no? Y el mundo, el inframundo, ¿no? El infierno, donde estaría, pues, la gente que se portó mal, ¿no? Eso es de la concepción cristiana. La concepción incaica no es plenamente igual, pero tiene algunas similitudes. Ellos también tienen una concepción de tres mundos, pero esos mundos los puedes ver, no son mundos imaginarios, ellos los pueden ver. Ellos pueden ver el mundo de arriba y pueden ver a sus dioses, a diferencia de nosotros. Ellos pueden ver al Inti, ellos pueden ver a la luna, ellos pueden ver a la lluvia, Payacaca, ellos pueden ver a Iyapa, el trueno, están ahí arriba a su vista, ¿no? Entonces, ese es el mundo de arriba, conocido como el Hanam Pacha. Acuérdate, ¿eh? Hanam Pacha, mundo de arriba, simbolizado por el cóndor. Pero también hay un mundo de aquí, un mundo donde está
la vida de los seres humanos, donde están las plantas, donde están los animales, como por ejemplo el puma que simboliza el mundo de aquí, donde están los ayllus, los campesinos trabajadores, donde el Inca también habita el mundo de aquí, llamado Kai Pach. Kai Pach. Y también existe un mundo de abajo, pero no lo veas como el infierno, sino más bien un mundo donde están la gente del pueblo enterrada, porque los incas enterraban a sus muertos, ¿sí? La gente del pueblo enterrada. Un mundo donde está por ahí también la fertilidad, las profundidades de la tierra, sería el Uku Pacha, simbolizado por la serpiente. Además, también los incas no concebían el tiempo como una cuestión lineal, no concebían el tiempo como una cuestión que llevaba como una flecha, sino más bien era una cuestión cíclica. ¿A qué me refiero? Que los momentos de caos volvían, así como también los momentos de orden. Después de un periodo de orden viene un periodo de caos, luego nuevamente un periodo de orden. Después de un terremoto viene una reconstrucción, un periodo de paz y tranquilidad hasta el próximo terremoto, hasta el próximo huaico, hasta el próximo fenómeno del Niño. Es una concepción cíclica de la realidad. ¿Sí? Esa es la mirada que tenían los incas. Tienen una religión politeísta, muchos dioses. Claro, donde hay dioses principales. Panteísta, todos los elementos de la naturaleza son dioses. El Inti es el principal dios, el que lo ves ahí casi todo el día. Huiracocha era un dios ya muy difundido antes de los incas. En la época de los Wari fue difundido en los Andes centrales. Muchos poblados de campesinos ayllus lo tenían como dios principal a Huiracocha. Pero recuerda que el dios principal del estado era el sol, el Inti. Una diosa importante era la madre tierra, conocida como la Pachamama. Habían diversos dioses. Estaba, como te dije hace rato, el trueno y Yapa, los rayos. Estaban también las lluvias, Pariacaca, los terremotos, Pachacamac, la quilla, la luna, Koyur, las estrellas. Todos los elementos de la naturaleza eran sus dioses. Además, también uno de los elementos culturales más representativos de los incas, diría yo, es su arquitectura. Y podemos ver ahí en las piedras los 12 ángulos, símbolo de simetría, símbolo de solidez. Cada una de las piedras que está ahí tiene un corte preciso, tiene un corte diferente. Y muchos de los bloques de piedra que utilizaron los incas eran bloques bastante grandes, de cientos y de miles de kilos de peso. Estamos hablando de varias toneladas. Inclusive hay piedras que llegan a tener hasta 80 toneladas en algunos lugares como Sacsayhuamán. Los incas, esto lo preguntó una vez también la UNI, los incas utilizaron maquetas para poder hacer sus construcciones. Se ha comprobado que sí. En la hacienda Sayhuite, en el Cusco, se ha encontrado esa piedra que está en la parte baja. Y esa piedra es nada más y nada menos que una maqueta inca. O sea, en una piedra diseñaron una obra hidráulica. En una piedra diseñaron una andenería que luego tenía que ser pasada a la realidad a escala, de escala pequeña a la escala real. Con piedras de granito hacían entonces sus maquetas. Algo así como los ingenieros. De repente varios de los que me están escuchando van a hacer sus maquetas a escala pequeña. Claro, no van a utilizar piedra, no van a utilizar otros elementos más modernos, pero ellos utilizaban la piedra. Fíjate la solidez de los muros incas. Fíjate la solidez de los muros incas. Parece que hubieran cortado estas piedras de manera caprichosa, ¿no? En el Cusco podemos encontrar una gran cantidad
de estructuras hechas por los incas con entre 600 y 500 años de antigüedad. Fíjate esos enormes muros. En la segunda planta los españoles han desarrollado su construcción con adobe, quicha y madera. Fíjate, espigas. Los incas tenían una técnica de unir las piedras con algo así como lo que hoy día hace la carpintería, la ebanistería. Especies de espigas para poder ensamblar muy bien la piedra y que tenga una mayor solidez. Ahí tenemos en Vilcas Huamán, en Ayacucho, un templo espectacular. Fíjate. Hoy en día hoy en día no, hace 500 años los españoles llegaron, pusieron la iglesia encima de la huaca, encima del templo andino. Ahí está Machu Picchu, antes de ser limpiado. Y aquí tenemos supuestamente el descubridor. En realidad el descubridor es el peruano Agustín Lizárraga, pero Hiram Bingham, el estadounidense de la Universidad de Yale, fue el que llegó 3 años después de Agustín Lizárraga. Y a diferencia de Lizárraga, este Hiram Bingham lo informó al mundo entero, lo difundió gracias a los contactos que tenía con algunas revistas científicas. Y es así como hasta el día de hoy se considera en todo el mundo que Hiram Bingham es el explorador, descubridor de Machu Picchu. En realidad lo que estaba buscando Hiram Bingham en medio de la selva alta, estaba buscando Vilcabamba, el último refugio de los incas. Pero en lugar de Vilcabamba encontró esto que hoy día es una de las maravillas del mundo. Por supuesto que después de limpiado, lucía diferente, como podemos ver acá. Una obra titánica, una obra hecha, bueno, hoy día ya no están los techos, la ciudad, la vegetación ha destruido buena parte de la ciudad, y ahí tenemos pues lo monumental, lo asombroso que es este sitio, enigmático. He tenido la oportunidad de estar ahí, y yo sé que varios de los que me escuchan y todavía no han estado ahí, más adelante van a poder estar ahí, disfrutando de una de las maravillas que tiene el mundo actual. Fíjate, algunas fotografías de Machu Picchu, todo labrado en piedra. Ahí tenemos el Intihuatana, también conocido como el reloj solar, con su sistema de sombras que era para medir el tiempo. Y aquí tenemos las típicas ventanas trapezoidales de algunos altares en Machu Picchu. No tan lejos, más cerca del Cusco, la fortaleza de Sacsayhuamán, con enormes bloques de piedra impresionantes. También tenemos el gran templo inca del Coricancha, un templo espectacular, labrado en piedra, lamentablemente parcialmente destruido para que los españoles construyan encima la iglesia de Santo Domingo. Los incas hacían un conjunto de sacrificios humanos. Esto se llama el ritual del Capacocha. Profesor Gutiérrez, ¿qué cosa es el Capacocha? Bueno, en realidad, en todo el mundo han habido sacrificios humanos. Hablando de lo que te pueden preguntar en el examen de la historia del Perú, hay culturas que destacan por sus sacrificios humanos. Por ejemplo, los moche. Los moche se sabe que en honor a sus dioses mataban a una buena cantidad de prisioneros de guerra, esclavos. Con un tumi les abrían el pecho, les arrancaban el corazón y se lo ofrecían al dios degollador Ahia Paek. Hace unos años se ha encontrado una fosa ahí en una ruina en la costa norte con más de 80 cadáveres. Al parecer fueron personas sacrificadas arrancándole su corazón. Entonces, en realidad, los aztecas también hicieron eso. En Egipto, en Mesopotamia, eran comunes los rituales donde los seres humanos ofrecen a los dioses vidas humanas. Los incas no hacían sacrificios masivos. Eran sacrificios que hacían de vez en cuando, siendo la ceremonia más destacada la ceremonia rituálica del Capacocha.
Si te preguntan en el examen de admisión, ¿por qué los incas hacían esto? ¿Qué estaban buscando? Bueno, los incas estaban buscando evitar desastres naturales, evitar malas cosechas, evitar guerras. La idea era el tener el favor de dioses, como el Inti. Elegían a una niña o a un niño entre 10 y 13 y 14 años, era preparado para este ritual, se la llevaban en una procesión muy larga que inclusive podía durar semanas y hasta meses. Por ejemplo, ahí tenemos la fotografía de una niña sacrificada en el ritual del Capacocha, encontrada en un volcán en Arequipa. Se le llamó la momia Juanita. Esta niña fue enterrada en el hielo y fue encontrada por un andinista. ¿Por qué la encontró? Porque el hierro se había derretido. Tú sabes que muchos de nuestros glaciares están desapareciendo por el cambio climático. Lamentablemente la momia había estado expuesta no se sabe cuántos días al calor y como puedes ver ahí en la fotografía que está en el museo, está un tanto deteriorada. Sin embargo, han encontrado también momias en otros lugares. Por ejemplo, ¿en qué lugar? En Argentina. Los incas llegaron hasta lo que hoy día es la provincia de Salta en Argentina. Donde también hicieron un sacrificio humano en el Nevado Yuyayhuaco, a más de 6.000 metros de altura. Elegían lugares muy altos para que el Inti más fácilmente pueda recoger su ofrenda. Esta niña de aproximadamente entre 11 y 12 años es considerada como la momia mejor conservada del mundo. Fue llevada en una procesión durante meses a este lugar tan alejado en Argentina. Recuerda que los incas, cuidado con esto porque puede venir el examen de admisión, los incas no solamente estuvieron en el Perú, creo que te lo expliqué la semana pasada. Los incas estuvieron en lo que hoy día es Bolivia, dominaron buena parte de Ecuador, dominaron una parte de Colombia, buena parte de Chile y una parte también de Argentina, o sea, en 6 países en total. El Tahuantinsuyo fue enorme, no solamente es territorio del actual Perú, territorio de los actuales 6 países. La niña, muy bien aquí analizada por los médicos argentinos, se dieron cuenta pues que su ropa era de alpaca, era una ropa bastante elaborada. El hielo lamentablemente ha deteriorado un poco la ropa, ¿no? Ahí también se ve el hielo en el rostro, lo tienen en una urna especial en un museo a 30 grados bajo cero. A esta niña no la encontraron porque el nevado se había derretido. A esta niña le encontraron unas personas que estaban escalando esa montaña y de manera casual la encontraron enterrada en la nieve. ¿Qué hacían con la niña? ¿La enterraban viva? ¿La hacían sufrir? Bueno, no. La niña cuando estaba lista ya, cuando estaba preparado ya el hueco en el hielo donde iba a ser guardada, se le daba un golpe contundente en la nuca. Ese golpe que le podía matar de un solo segundo o quizá también desmayar. Luego la ponían en una posición fetal, como ves ahí, para que pueda reencarnar o resucitar, entre comillas, y estar con el Inti. Entonces le ponían en posición fetal y la ponían en el hielo. Ese era el ritual de ellos. Era un ritual, repito, pensando en obtener el favor de sus dioses. ¿Sí? Bueno, chicos, finalmente unas ideas principales de los incas. Recuerda lo que hablamos la semana pasada, sus técnicas agrícolas. No olvides los andenes, las chacras hundidas, las chacras elevadas, el control de pisos ecológicos para obtener variedad de productos. Recuerda también la organización política, donde en la cima está el Zapa Inca, pero también está el Auqui, su hijo elegido, que también tiene mucho poder, al igual que el gran sacerdote llamado Huilac Humo. Acuérdate también, joven, la parte social. El grupo mayoritario del incanato eran los jatunrunas. Los jatunrunas eran los campesinos comunes que vivían agrupados en ayus. Recuerda bastante de ellos. También los campesinos que eran trasladados, llamados mitimaes.
Y al fondo de la sociedad estaban, por ejemplo, los servidores perpetuos, los sirvientes perpetuos, llamados llanas o llanaconas. Y más al fondo, ya el último nivel, gente que carece plenamente de libertad, los llamados piñas, que estaban obligados a ir a la selva a poder traer la hoja de coca durante toda su vida. Esa era una labor que tenían que hacer hasta la muerte. El sistema inca entonces era un sistema eficiente a nivel económico, eficiente a nivel administrativo, pero también muy marginador de las mayorías. Era un sistema marcadamente clasista y a nivel político vertical. Claro, vertical. El Inca tiene lo que dice es ley, y hay toda una escala de mando que llega hasta los propios habitantes. Ese tipo de sociedad es la Inca. Ese tipo de sociedad que impresiona por su complejidad y que más adelante te voy a explicar cómo fue invadida por los europeos. ¿Sí? Bueno, espero que hayan captado, jovencitos. Nos estamos viendo entonces la siguiente semana y espero que estos conocimientos te sirvan para tu práctica. ¿Sí? Entonces te mando un fuerte abrazo, cuídate mucho. Fue un gusto estar con ustedes en esta semana. Les saludó el profesor José Gutiérrez. Gracias.